No es una casualidad, es un patrón bíblico. Y si tú y yo no lo discernimos, podríamos quedarnos dormidos mientras el reloj profético sigue corriendo. Permíteme llevarte por un momento al libro de Daniel, capítulo 5. Allí encontramos a Belsasar, rey de Babilonia, celebrando un banquete lleno de arrogancia. Mientras usaba los vasos sagrados del templo de Dios para exaltar a sus ídolos, una mano apareció y escribió algo en la pared. El profeta Daniel fue llamado para interpretar el mensaje, y sus palabras fueron claras. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Esa misma noche, Belsasar fue derrotado, y su reino cayó. ¿Por qué te menciono esto? Porque cada vez que en la Biblia un líder poderoso es expuesto en su fragilidad, es porque el cielo está enviando un mensaje de advertencia. Trump, que se presenta como el defensor de la fe, pero quiere hacer tratos y decisiones que rompen muchos valores cristianos, acaba de mostrar que su propia vida está en pausa. Y no solo la suya, sino también la de quienes forman parte de su círculo más cercano. Esto no es nuevo. Lo hemos visto antes. Reyes que creyeron que su poder era eterno, que sus alianzas los hacían invencibles, pero que fueron quebrantados en su salud como señal de que su tiempo se estaba acortando. Isaías 38 nos habla del rey Ezequías, quien recibió una palabra dura. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Aunque Ezequías clamó a Dios y recibió más años de vida, su enfermedad fue una advertencia, un llamado al arrepentimiento, una pausa para reconsiderar sus caminos. Hoy veo esa misma pausa en Trump. No lo digo con ligereza. No lo digo desde un punto de vista político. Lo digo porque veo un patrón que se repite. Un líder que habla de unidad religiosa. Un líder que se alía con Roma. Un líder que promete vigilancia sobre las iglesias que ayudan al extranjero, cuando la misma Biblia nos dice en Levítico 19:34, al extranjero que mora con vosotros, lo tendréis como uno nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Sin embargo, ahora ese plan está en pausa. ¿Qué significa esto para la iglesia? ¿Qué significa para las naciones? Significa que Dios ha permitido una interrupción, un espacio de tiempo, una ventana de misericordia para que el remanente despierte, para que los que tienen oídos espirituales vuelvan a mirar a la palabra y no se dejen engañar por las apariencias. Recuerda las palabras de primera a los Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿No es eso lo que estamos viendo? Un discurso de paz, un llamado a la unidad, una promesa de seguridad nacional, pero al mismo tiempo una confesión pública de debilidad, una alerta silenciosa de que algo mayor se está gestando detrás del telón. No ignores esta pausa. No la veas como un simple retraso político. Vela como lo que es, una oportunidad para prepararte. Porque lo que Trump ha dicho hoy no es el final, es solo el primer movimiento de algo que, si no se detiene, podría llevar a las naciones a una crisis espiritual sin precedentes. En la próxima sección te mostraré cómo esta pausa encaja perfectamente con las profecías de Apocalipsis 18 y Jeremías 50, y cómo lo que acaba de decir Trump está sellando, sin que el mundo lo entienda, el destino profético de Estados Unidos y del resto de naciones. La historia nos enseña que los imperios no caen de un día para otro por casualidad. Las grandes naciones no se destruyen solo por enemigos externos, sino por lo que toleran, promueven y celebran desde dentro. Y eso es exactamente lo que me preocupa cuando miro lo que acaba de suceder con Estados Unidos. Mientras Trump anunciaba su plan para unir las religiones y aliarse con Roma, las multitudes lo aplaudían como si estuvieran presenciando el nacimiento de una nueva era de paz. Los medios lo vendieron como una jugada brillante, como un avance para la unidad espiritual del país. Pero lo que nadie parece entender es que ese aplauso colectivo es el sonido del sello de su destino. No soy el único que lo ve. La Biblia ha hablado de esto desde hace siglos. En Apocalipsis 18 encontramos una advertencia que se levanta como un eco en nuestros días. Versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Te das cuenta? No es una caída lenta, es repentina. No es una amenaza lejana, es inminente.
Estados Unidos ha jugado por décadas con un fuego que no entiende. Ha levantado su poder sobre pilares que alguna vez honraron a Dios, pero que hoy han sido reemplazados por orgullo, control y una fe superficial que se acomoda a los intereses políticos. El mismo país que se presentó ante el mundo como defensor de la libertad religiosa, ahora propone que solo haya una fe oficial, y no cualquier fe, sino la que Roma valide. Apocalipsis 18:2 declara: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿No es eso lo que estamos viendo? Un sistema que mezcla política, religión y poder económico para seducir a las naciones. Un sistema que ya no es espiritual, sino estratégico. No es casual que Trump eligiera al Papa León XIV como su aliado. No es casual que proponga unir las fes bajo una sola voz. Todo está alineado, pero no al propósito de Dios, sino al cumplimiento del juicio que Apocalipsis describe. Jeremías 50 también habla de una Babilonia poderosa que será derribada por su arrogancia y su pecado. Versículo 31 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. ¿No es eso lo que estamos viendo? Un imperio que se cree invulnerable, un líder que se presenta como el salvador de los valores cristianos, pero que en realidad está sellando el destino de su nación al entregar la libertad espiritual en manos de un sistema que históricamente ha perseguido a los verdaderos creyentes. Y mientras el mundo lo aplaude, mientras los líderes religiosos levantan las manos diciendo: al fin estamos unidos, swing el cielo guarda silencio. Un silencio que solo los que vigilan pueden percibir. Porque cuando la tierra aplaude pero el cielo calla, algo se ha activado en lo invisible. No puedo quedarme callado. No puedo ignorar que este movimiento es más grande que un discurso. Es una señal de que Estados Unidos ha cruzado un punto sin retorno. Han entregado sus altares al control político. Han negociado su fe por una falsa unidad. Han abierto la puerta a un sistema que en nombre de la paz ya se prepara para silenciar a los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y qué de la enfermedad de Trump? ¿Qué de la debilidad que acaba de confesar? Eso es lo que me inquieta aún más, porque mientras la nación celebra el plan, su líder confiesa que no puede seguir avanzando. Por ahora, una pausa que parece ser solo política, pero que en lo espiritual es un respiro que Dios ha permitido. Este no es el momento de bajar la guardia. Este es el momento de velar como nunca antes. Porque cuando las cosas parecen detenerse, es cuando el enemigo suele preparar su próximo movimiento. No te engañes. El plan no ha muerto. Solo está esperando su oportunidad para volver con más fuerza. Estados Unidos ha sellado su destino. Y las naciones que lo siguen ciegamente van en la misma dirección. La Biblia nos advierte que todas las naciones beberán del vino de la fornicación de Babilonia. Apocalipsis 18:3 lo dice claramente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. El llamado hoy es para ti, que estás despierto. Para ti, que no quieres ser arrastrado por el engaño de esta falsa paz. Levanta tu voz, dobla tus rodillas, busca a Dios como nunca antes, porque lo que hoy vemos como una pausa, mañana podría volver con una fuerza que pocos estarán preparados para resistir. En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en un terreno aún más peligroso, el orgullo que derriba a los reyes. Porque lo que Trump acaba de hacer no es solo una jugada política, es el reflejo de un patrón que ya ha destruido imperios en el pasado. Y si la Biblia no miente, su caída podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Cuando un rey se siente intocable, la historia empieza a escribir sus últimos capítulos. Lo hemos visto desde los días de Babilonia hasta los imperios modernos. Los reyes más poderosos no caen por la fuerza de sus enemigos externos, sino por la arrogancia que nace en su propio corazón. Y si algo me queda claro después de escuchar a Trump, es que ese mismo patrón se está repitiendo hoy, delante de nuestros ojos. Lo que dijo sobre la alianza con Roma y el nuevo Papa León XIV sigue resonando en mi espíritu, no solo por lo que representa a nivel político o religioso, sino por lo que revela acerca de su corazón. Un hombre que se presenta como el único capaz de restaurar el orden. Un líder que se proclama defensor de la fe, pero que en su discurso
está preparando el terreno para algo mucho más peligroso de lo que la mayoría alcanza a ver. Permíteme llevarte por un momento al libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, caminaba sobre el palacio de Babilonia y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Suena familiar, ¿verdad? Un hombre que atribuye a sí mismo la grandeza de su nación. Un líder que se convence de que todo lo que se ha logrado es por su inteligencia, por su estrategia, por su fuerza. Pero lo que vino después fue devastador. La voz del cielo lo interrumpió en medio de su orgullo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Daniel 4:31. En un instante, el hombre que se creía invencible fue derribado. Perdió la razón, fue humillado públicamente y solo recuperó su posición cuando reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Hoy veo el mismo espíritu operando en Trump, un hombre que ha logrado posicionarse como un referente global, que se ha ganado la admiración de millones, no solo en Estados Unidos, sino en muchas naciones que ven en él a un defensor de los valores. Pero detrás de cada declaración pública, detrás de cada aplauso que recibe, hay un espíritu de autosuficiencia que la Biblia siempre ha confrontado con juicio. En Isaías 47:8, Dios habla contra Babilonia y dice: tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. ¿No es esa la misma actitud que estamos viendo hoy? Un liderazgo que se presenta como el único camino. Una nación que cree que puede gobernar sin rendir cuentas a Dios. Un sistema que se convence de que la unidad política y religiosa es suficiente para sostener su poder. Pero la historia nos enseña que cada vez que un rey se exalta a sí mismo, el cielo responde. Y lo que más me preocupa es que esa respuesta ya ha comenzado. No puedo ignorar que Trump, en medio de su aparente fortaleza, ha confesado debilidad. Su salud y la de su equipo más cercano ha sido tocada. Y si la Biblia es clara en algo, es en mostrarnos que Dios sabe cómo detener a los soberbios en el momento justo. Mira lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No es casual que estas palabras estén en la Escritura. Son una advertencia eterna para todo líder que se atreva a usurpar la gloria que solo le pertenece a Dios. Trump ha logrado mover las masas. Ha logrado que muchos lo vean como el último bastión de la fe conservadora. Pero, ¿a qué costo? Porque mientras él habla de unidad, lo hace bajo su propio nombre y su propia agenda. Mientras dice defender la fe, entrega las llaves espirituales de su nación a un sistema que la Biblia describe como la gran ramera en Apocalipsis 17. Y mientras promete vigilancia sobre las iglesias que reciben al extranjero, viola la ley del amor y la misericordia que Dios estableció desde el principio. No puedo evitar recordar las palabras de Jesús en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdadera autoridad no se sostiene en el poder humano, sino en la rendición ante Dios. Y eso es precisamente lo que hoy falta en el liderazgo de las naciones. Rendición verdadera, humildad delante del Creador. Trump no es el primero que se ha creído indispensable para el destino de su nación. La historia está llena de hombres que se presentaron como salvadores y terminaron siendo recordados como los que sellaron la caída de sus imperios. Y si algo me dice la palabra de Dios, es que Estados Unidos no será la excepción si sigue este mismo camino. Esta no es una batalla política, es una guerra espiritual. Y mientras el mundo aplaude, el cielo sigue esperando un corazón que se humille. Porque Dios no necesita alianzas entre gobiernos y religiones. Dios no necesita que un líder declare una sola fe nacional. Lo que Dios busca es un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad, sin manipulación, sin control, sin alianzas humanas que corrompan su palabra. En la próxima sección hablaremos de cómo su salud, su cansancio y la pausa de su agenda podrían ser mucho más que un simple contratiempo. Porque la historia nos muestra que cuando un rey empieza a debilitarse, es porque su reino ya ha comenzado a tambalearse. Y si no se vuelve a Dios, su caída es solo cuestión de tiempo. Un líder se presenta como fuerte en público, mientras en privado su cuerpo empieza a traicionarlo. Si has leído la Biblia con atención, sabrás que Dios ha usado la salud de los reyes como una herramienta para frenar la arrogancia de los imperios.
La enfermedad en los líderes siempre ha sido una señal profética, no solo para ellos, sino para las naciones que los siguen ciegamente. Lo que Trump confesó en su último discurso no es un detalle menor. No fue una estrategia para ganar simpatía. Fue un reconocimiento público de que algo en su cuerpo ya no le permite avanzar como antes. Y no está solo. Habló de su equipo, de sus hombres de confianza, los mismos que, según sus propias palabras, se preparaban para implementar el plan de unificar todas las religiones bajo la dirección de Roma y el nuevo Papa León XIV. Detente a pensar en eso. El hombre que se presenta como el protector de los valores cristianos se ha aliado con el sistema religioso que la Biblia describe como la gran ramera de Apocalipsis 17. Un sistema que por siglos ha perseguido, manipulado y controlado a las verdaderas iglesias del Señor. Y ahora, cuando su plan está por activarse, su cuerpo se detiene. No puedo evitar recordar al rey Usías en 2 Crónicas 26, un rey que comenzó bien, que fue ayudado por Dios mientras se mantuvo humilde, pero cuando se enalteció, decidió entrar al templo y usurpar las funciones del sacerdote. Creyó que podía hacer lo que quisiera, como si el trono le diera derecho a gobernar también en lo espiritual. ¿Y qué hizo Dios? Lo detuvo. Le envió lepra en su frente, y desde ese día vivió aislado hasta su muerte. Usías murió en soledad, lejos del templo, humillado por su propia arrogancia. ¿Te das cuenta del patrón? Dios permite que los cuerpos de los soberbios se debiliten para recordarles que Él sigue siendo el único rey verdadero. Trump ha usado el nombre de Dios en sus discursos, ha citado versículos, ha defendido causas que suenan correctas a los oídos del pueblo cristiano. Pero detrás de esas palabras hay un plan mucho más grande, un plan que no nace del Espíritu Santo, sino de una estrategia humana para controlar las iglesias y centralizar el poder religioso. Hablar de salud puede parecer un tema menor para algunos, pero para los que conocen las Escrituras es una advertencia. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios puede inclinar el corazón de un rey, pero también puede tocar su cuerpo para frenar su orgullo. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que ningún imperio resiste cuando su líder empieza a caer en lo físico. Los ejércitos pueden ser fuertes, las leyes pueden estar en su favor, los aplausos pueden llenar las plazas, pero cuando el hombre en el trono empieza a quebrarse, todo el sistema tiembla. El silencio que siguió a sus palabras sobre su salud me hizo recordar lo que dijo Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no hay licencia en esa guerra. Nadie, ni siquiera el más poderoso, puede detener el tiempo que Dios ya ha determinado. Nadie puede escapar de la fragilidad humana cuando el cielo decide poner un alto. Lo que me preocupa es que, mientras Trump reconoce su debilidad, el pueblo sigue aplaudiendo como si nada hubiera pasado. Siguen celebrando su plan de unificar las religiones. Siguen diciendo que es el elegido para restaurar la fe. Pero no están discerniendo el mensaje oculto detrás de su enfermedad. Cuando un líder queda expuesto en su fragilidad, es el momento de que el pueblo despierte. Es el momento de que los verdaderos hijos de Dios dejen de poner su confianza en los hombres y vuelvan a poner sus ojos en el único que puede salvar, Jesucristo. Hoy más que nunca debemos recordar lo que dice el Salmo 146:3. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La iglesia no necesita un político que la defienda. La iglesia necesita volver a depender del Espíritu Santo. Necesita volver a la palabra, a la oración, a la comunión verdadera con Dios. Trump puede pausarse, su equipo puede debilitarse, su plan puede detenerse temporalmente, pero el espíritu que está detrás de ese plan no se ha detenido. Sigue buscando la oportunidad de activarse, sigue esperando el momento para volver con más fuerza. Y si el pueblo de Dios sigue dormido, ese día llegará antes de lo que imaginamos. Por eso, hoy más que nunca, te llamo a velar, a discernir, a no dejarte engañar por las apariencias. Porque lo que se está moviendo en lo invisible es mucho más grande que un simple discurso político. Es una guerra espiritual por el control de las almas, por la libertad de la iglesia, por la verdad del evangelio. Y mientras Trump enfrenta esta pausa forzada,
El enemigo sigue preparando su siguiente jugada. No te distraigas, no bajes la guardia, porque lo que viene podría sorprender a muchos que hoy creen que todo está bajo control. La humanidad cae en la trampa de entregar su libertad a cambio de una promesa de seguridad, que un líder, usando palabras de paz y orden, propone medidas que suenan necesarias, pero que terminan abriendo la puerta a la opresión espiritual. Esto fue exactamente lo que Trump planteó hace apenas unos días. Mientras las cámaras lo mostraban como un defensor de la fe y el orden nacional, sus palabras fueron claras. Vigilar las iglesias que abren sus puertas a los inmigrantes. ¿Bajo qué argumento? Que esas iglesias están desafiando el plan de seguridad nacional que él llama cero inmigrantes. Permíteme hacerte una pregunta que pocos están haciendo hoy. ¿Qué tiene que ver el control migratorio con el control de los altares? ¿Desde cuándo las decisiones políticas se convirtieron en una excusa para regular quién puede o no predicar el evangelio? La Biblia nos advierte sobre estos movimientos. En Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Notas lo que dice el texto? Autoridad, gobierno, control sobre los santos. No con armas, no con persecución directa, sino con leyes y decretos que parecen justos, pero que terminan silenciando la verdadera fe. Trump no ha propuesto cerrar iglesias, todavía. No ha dicho que prohibirá el evangelio, todavía, pero ha abierto la puerta al concepto de vigilancia religiosa. Ha sembrado en la mente de millones la idea de que algunas iglesias son una amenaza para la nación. Y créeme, eso es mucho más peligroso de lo que parece. Porque cuando un gobierno etiqueta a una iglesia como una amenaza, el siguiente paso es regularla. Y cuando una iglesia se deja regular, el siguiente paso es callarla. No con violencia, sino con leyes. No con persecución visible, sino con normas de seguridad. Esta estrategia no es nueva. La hemos visto a lo largo de la historia. Los emperadores romanos también prometían paz y seguridad mientras perseguían a los cristianos que se negaban a adorar al César. La Inquisición se justificó como un esfuerzo por proteger la fe, mientras eliminaba a todo aquel que desafiara la autoridad religiosa de Roma. Hoy el lenguaje ha cambiado, pero el espíritu es el mismo. Trump no habla de persecución, habla de seguridad. No habla de control doctrinal, habla de orden social. Pero detrás de esas palabras hay una trampa que ya se está activando. Piensa en esto. ¿Quién decide qué iglesias son una amenaza? ¿Quién define qué mensajes son peligrosos para la sociedad? ¿Quién tendrá la autoridad para decir qué altar puede o no puede abrir sus puertas? Déjame responderte con la Biblia. En Hechos 5:28 a 29, los apóstoles fueron confrontados por las autoridades religiosas y civiles de su tiempo. Les dijeron: os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y qué respondieron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia que no se deja controlar por las leyes humanas cuando esas leyes van en contra del mandato divino. Esa es la iglesia que Trump está empezando a señalar como incómoda. Porque las iglesias que abren sus puertas al extranjero, al necesitado, al que viene huyendo de la violencia, están obedeciendo a Dios. Y eso desafía el plan de cero inmigrantes. No te equivoques, esto no es política, esto es Biblia. Levítico 19:34 dice: al extranjero que mora con vosotros, lo tendréis como uno nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Jesús mismo dijo en Mateo 25:35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Te das cuenta? La verdadera iglesia no cierra las puertas al inmigrante, no levanta muros en nombre de la fe, no usa la seguridad como excusa para ignorar el mandato de amar al prójimo. La verdadera iglesia recibe, sirve, cuida y predica, sin importar de dónde venga la persona. Pero ahora, bajo el argumento de proteger la nación, Trump propone que esas iglesias sean vigiladas, que sean reportadas, que sean supervisadas. Y si eso no te alarma, déjame recordarte que cada gran persecución comenzó así, no con un ataque frontal, sino con una regulación necesaria.
La Biblia nos llama a ser astutos como serpientes y mansos como palomas. No podemos cerrar los ojos ante lo que se está gestando. No podemos aplaudir lo que el cielo ya ha advertido. Porque si hoy permitimos que las iglesias sean marcadas como peligrosas, mañana esas mismas iglesias serán silenciadas. Y mientras el mundo celebra lo que llama un avance para la seguridad nacional, el Espíritu Santo está llamando a la iglesia a despertar, a levantar su voz, a resistir no con violencia sino con verdad. Porque los altares que hoy son vigilados, mañana serán los últimos bastiones de la verdadera fe. En la próxima sección te mostraré cómo este patrón ya se ha repetido en la historia. Cómo las leyes que hoy suenan inofensivas, mañana se convierten en cadenas para el pueblo de Dios. Y por qué tú y yo debemos estar listos antes de que sea demasiado tarde. Historia se repite, pero es increíble cómo el ser humano parece olvidar tan rápido. Cada generación cree que está viviendo algo nuevo, algo diferente, algo que jamás ha sucedido. Pero cuando vamos a la Escritura y a la historia de la iglesia, descubrimos que el patrón siempre ha sido el mismo. Un gobierno que promete paz, un sistema que promete unidad, una iglesia que baja la guardia y luego el silencio. Las palabras de Trump sobre vigilar las iglesias que abren sus puertas a los inmigrantes no son simplemente un tema de seguridad. Son el inicio de un viejo plan que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. La Biblia nos muestra cómo estos ciclos se activan en diferentes épocas, bajo diferentes rostros, con diferentes discursos, pero siempre con el mismo objetivo: callar la verdadera voz de Dios. Piensa en el libro de Daniel capítulo 6. Un decreto fue firmado por el rey Darío, no para destruir a Daniel, sino bajo el argumento de proteger la unidad del reino. Un decreto que prohibía a cualquiera orar a cualquier dios o a cualquier hombre que no fuera el rey. En apariencia, parecía una medida temporal, solo 30 días, una ley para mantener el orden. Pero en realidad, fue una trampa para silenciar al único que se atrevía a orar en secreto. Daniel no se dejó engañar. La Biblia dice en Daniel 6:10 que, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no cambió sus hábitos espirituales, no se escondió, no dejó de buscar a Dios, aunque sabía que su vida estaba en riesgo. Eso es lo que hoy está en juego. Porque lo que Trump propone no es un simple registro de iglesias. Es el primer paso hacia una legislación que limite la libertad espiritual, bajo la excusa de proteger a la nación. Y créeme, cuando un gobierno empieza a legislar la fe, el siguiente paso es censurar lo que se predica. Muchos piensan que esto solo pasará en Estados Unidos, pero te lo digo con el corazón en la mano. Lo que comienza allí, tarde o temprano se extiende a las naciones. Lo hemos visto una y otra vez. Leyes que nacen en el norte y terminan siendo copiadas en el sur. Discursos que parecen lejanos, pero que se convierten en políticas globales. Recuerda lo que ocurrió en Europa siglos atrás. La llamada unidad religiosa entre iglesia y Estado se convirtió en una maquinaria de persecución. En nombre de la fe, se prohibió predicar fuera de los templos oficiales. En nombre del orden, se censuraron las escrituras en el idioma del pueblo. En nombre de la seguridad, se persiguió a los que se reunían en casas, en cuevas, en campos abiertos. Todo comenzó con decretos, todo comenzó con leyes, todo comenzó con palabras que sonaban correctas. Hoy, el lenguaje ha cambiado. Ya no hablan de herejes, hablan de amenazas a la seguridad nacional. Ya no usan inquisidores, usan agencias de vigilancia, pero el resultado es el mismo: el silencio de los altares verdaderos. Permíteme ser claro contigo. La Iglesia de Cristo no necesita la aprobación de un gobierno para predicar. No necesita el permiso de un sistema para abrir sus puertas al necesitado. No necesita la protección de un político para cumplir la gran comisión. La Iglesia de Cristo solo necesita obedecer al Espíritu Santo, predicar la palabra y resistir toda ley que quiera callar la verdad. Jesús fue claro en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestra lucha no es contra leyes humanas. Nuestra lucha es por mantener la verdad del Evangelio viva y sin censura. Y esa lucha comienza hoy.
Porque lo que Trump ha propuesto ya ha sido sembrado en el corazón de millones. La idea de que hay iglesias peligrosas. La idea de que el gobierno debe vigilar quién predica y qué se predica. La idea de que la unidad de la nación es más importante que la libertad de la fe. Si hoy no levantamos la voz, mañana será demasiado tarde. No podemos esperar a que cierren templos para reaccionar. No podemos esperar a que censuren los púlpitos para orar. El tiempo de discernir es ahora. Por eso, si aún no has visto el mensaje anterior, donde revelamos el plan de Trump de unir todas las fes bajo la autoridad de Roma y el nuevo Papa León XIV, te invito a que lo veas cuando termines este video. Ese análisis te mostrará cómo este patrón ya está en marcha y cómo lo que hoy suena a política, mañana puede convertirse en una persecución abierta. En la próxima parte te mostraré cómo este espíritu de división no solo está viniendo desde el gobierno, sino que ya ha comenzado a fracturar a las iglesias desde dentro. Porque cuando la política entra a los altares, la división no tarda en llegar. Y lo que viene es aún más peligroso. La división siempre ha sido una de las estrategias más efectivas del enemigo. No necesita destruir la iglesia desde afuera cuando puede quebrarla por dentro. Y eso es exactamente lo que está comenzando a pasar con estas medidas que muchos, sin discernir, siguen celebrando. Cuando Trump habló de vigilancia sobre las iglesias que abren sus puertas a los inmigrantes, no solo activó un plan político, sembró una división espiritual dentro del cuerpo de Cristo. De un lado, están aquellos que aplauden esa medida, convencidos de que es la única forma de proteger la seguridad de la nación. Del otro, están los que sienten el llamado bíblico a recibir, a amar, a servir al extranjero sin importar las políticas humanas. Esta división no es menor, ya está fracturando congregaciones. Pastores que se han visto obligados a tomar partido. Líderes que por temor a las autoridades han empezado a cerrar sus puertas a quienes consideran riesgo para su comunidad. Y lo más doloroso, cristianos que se acusan unos a otros como si el evangelio dependiera de una política migratoria. Jesús fue claro cuando oró por la unidad de su iglesia. En Juan 17:21 dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La verdadera unidad no se impone por ley. La verdadera unidad no se alcanza con decretos. La verdadera unidad solo se vive en el Espíritu, cuando cada miembro del cuerpo de Cristo se rinde a la verdad de la palabra. Pero hoy, bajo el disfraz de orden espiritual, están levantando un muro que separa a las congregaciones. Un muro que no es de ladrillos, sino de miedo, de sospecha, de acusaciones. Un muro que está dividiendo a los que deberían estar más unidos que nunca. Recientemente escuché de una iglesia en Texas que decidió cerrar su ministerio de ayuda a migrantes. No porque hayan perdido el amor por ellos, sino porque recibieron presión de las autoridades locales, sugiriendo que podrían ser vigilados o incluso sancionados. Esto está pasando ahora mismo. No es teoría, no es exageración. Es una realidad que muchos están ignorando. Las Escrituras nos advierten en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero, ¿cómo podemos estar unidos si las leyes comienzan a meterse en nuestras decisiones espirituales? ¿Cómo podemos estar en un mismo parecer cuando se nos fuerza a elegir entre obedecer a Dios o cumplir con regulaciones humanas que contradicen el Evangelio? Aquí es donde la verdadera iglesia se pone a prueba. No en los templos llenos, no en las campañas multitudinarias, sino en las decisiones pequeñas pero firmes que demuestran si realmente seguimos a Cristo o si cedemos ante el temor al sistema. Muchos piensan que obedecer estas leyes es una muestra de sabiduría, que no vale la pena arriesgarse, que es mejor evitar problemas. Pero déjame recordarte lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La iglesia no fue llamada a agradar a los gobiernos, fue llamada a hacer luz en medio de las tinieblas, fue llamada a dar la bienvenida al necesitado, a proclamar la verdad sin temor, a permanecer firme, aunque la ley diga lo contrario. Este muro que se está levantando en las iglesias es solo el comienzo. Hoy es el tema migratorio, mañana será la doctrina, después la adoración
Y si seguimos cediendo terreno, llegará un punto en el que ya no quedará libertad para predicar la verdad. No te engañes pensando que esto es un asunto solo de Estados Unidos. Esta división ya está tocando las puertas de muchas naciones, en Latinoamérica, en Europa, en cada lugar donde las políticas comienzan a exigir que las iglesias se alineen a la unidad nacional en nombre del orden y la paz. Mientras tanto, el Espíritu Santo sigue buscando hombres y mujeres valientes, que no teman ser rechazados, que no teman ser vigilados, que no teman ser señalados. Personas que, como los apóstoles en Hechos 4:19, respondan con firmeza. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este es el tiempo de levantar los ojos y ver más allá de las apariencias, porque lo que hoy se presenta como unidad y seguridad, en realidad está rompiendo la verdadera comunión entre los hijos de Dios. En la próxima sección te revelaré cómo esta división interna abre la puerta al control doctrinal y a la censura de los púlpitos. Porque cuando las iglesias empiezan a aceptar el silencio en un área, pronto serán obligadas a callar en muchas otras. Lo que viene es aún más peligroso. El enemigo nunca se conforma con dividir. Cuando logra sembrar sospecha, cuando logra que la iglesia se fracture desde adentro, su siguiente jugada es silenciar los púlpitos. Porque mientras el pueblo de Dios esté dividido y en silencio, el terreno queda libre para que cualquier doctrina falsa, cualquier agenda oculta, se imponga sin resistencia. Las palabras de Trump no solo activaron una división entre las iglesias que se alinean a su plan y las que se mantienen fieles al llamado de Cristo. También abrieron la puerta a algo que ya se está empezando a escuchar entre líderes, pastores y congregaciones en diferentes partes del mundo. El temor a ser vigilados por lo que predican. Piensa en esto. ¿Qué pasa cuando un gobierno etiqueta a ciertas iglesias como peligrosas para la seguridad nacional? ¿Qué crees que será lo siguiente? Regular sus mensajes, vigilar sus sermones, controlar lo que se dice desde el altar en nombre del bien común. Ya no se trata solo de vigilar quién entra o quién sale de las iglesias. Ahora el foco está en quién se atreve a predicar lo que va en contra del sistema. Y créeme, ese control ya comenzó a ejercerse en formas sutiles que muchos aún no ven. Hace poco, un pastor me compartió cómo en su país comenzaron a recibir notificaciones del gobierno sugiriendo ajustar los temas que se abordan en los cultos públicos. No era una ley oficial, no era una prohibición explícita, solo una recomendación para evitar discursos que dividan a la sociedad. ¿Te suena familiar? Así comienzan las censuras, disfrazadas de sugerencias, envueltas en buenas intenciones. La Escritura nos advierte sobre estos tiempos. Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Una generación hambrienta de verdad, pero rodeada de púlpitos silenciados por temor al sistema. Y mientras algunos piensan que exageramos, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más tardará en llegar el día en que los predicadores tengan que enviar sus mensajes a las autoridades antes de predicarlos? ¿Cuánto tiempo más antes de que el gobierno decida qué textos bíblicos son aceptables y cuáles son considerados discurso de odio? Mira lo que dice 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya está aquí. Un tiempo donde muchos prefieren mensajes suaves, políticamente correctos, que no confronten, que no incomoden, que no expongan el pecado. Y si la iglesia cede ante esa presión, perderá su autoridad espiritual. Porque el poder de la iglesia no está en agradar a los hombres, sino en proclamar la verdad con valentía, aun cuando eso signifique ser rechazados, perseguidos o censurados. Hoy más que nunca necesitamos recordar las palabras de Pedro y Juan en Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar. No podemos ajustar el mensaje para que encaje en las agendas del sistema. No podemos permitir que el miedo a la censura nos haga traicionar el llamado de Dios. Déjame ser claro. El verdadero peligro no está en las leyes que se promulguen, sino en el silencio que la iglesia acepte. Porque una iglesia que se acostumbra a callar en un tema,
pronto será obligada a callar en todos los demás. El enemigo sabe que un púlpito en silencio es un ejército desarmado. Sabe que una iglesia que deja de confrontar el pecado, que deja de predicar el arrepentimiento, que deja de proclamar la santidad, es una iglesia que ya ha sido vencida desde adentro. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos levantar nuestras voces, no solo en los templos, sino en cada casa, en cada calle, en cada plataforma, porque el mensaje del Evangelio no puede ser encadenado, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:9, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no puede ser silenciada, a menos que tú y yo permitamos que el miedo nos calle. Por eso te animo a que no bajes la guardia, a que no permitas que este sistema te condicione, a que no entregues tu altar al control del gobierno. El tiempo de la comodidad ha terminado. El tiempo de la neutralidad se acabó. Este es el tiempo de decidir a quién vamos a obedecer, al sistema que quiere regular la fe o al Dios que nos llamó a predicar sin temor. En la siguiente parte, vamos a ver cómo lo que comenzó en América pronto tocará a las naciones. Porque estas estrategias no se quedarán en un solo país. El espíritu que está detrás de estas leyes ya está buscando extenderse, y si el pueblo de Dios no está listo, el engaño se propagará más rápido de lo que muchos imaginan. La mayoría de las personas piensa que lo que sucede en Estados Unidos es solo un asunto de política interna, que las decisiones de su presidente solo afectan a su propio territorio. Pero quienes conocen la historia, y más aún, quienes tienen discernimiento espiritual, saben que cuando una nación con tanta influencia mueve sus piezas, el mundo entero tiembla, aunque muchos todavía no lo perciban. Estados Unidos no es cualquier nación. Por años se ha vendido como el modelo de libertad, el ejemplo de democracia, el defensor de los derechos. Y el resto del mundo ha comprado esa imagen. Por eso, cuando Estados Unidos respalda una agenda, las demás naciones suelen seguir su ejemplo, unas por admiración, otras por presión internacional, y otras simplemente por miedo a quedarse atrás en la corriente global. Lo que comenzó con Trump declarando la vigilancia a las iglesias y la unión de todas las fes bajo una sola autoridad, no se quedará en América. Pronto veremos cómo gobiernos en Latinoamérica, Europa, Asia y África comenzarán a copiar las mismas medidas, ajustadas a su cultura, disfrazadas de adaptaciones locales, pero con el mismo espíritu de control y censura. Este patrón es evidente si observamos lo que ha pasado en las últimas décadas. Las leyes que hoy gobiernan el matrimonio, la educación sexual, el control digital de la información, la redefinición de derechos. Casi todas nacieron en las oficinas políticas de Estados Unidos y se extendieron como una ola sobre el resto del mundo. Y lo que muchos no quieren ver es que esta nueva ola ya comenzó. Pero esta vez no se trata solo de políticas sociales o económicas. Esta vez el blanco es la iglesia verdadera, la que aún se mantiene firme en la palabra de Dios, la que aún resiste la presión de un sistema que quiere silenciar la verdad. La Biblia nos muestra este principio en Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué nos dice esto? Que llegará un tiempo en que las naciones se pondrán de acuerdo para rendir su poder a un sistema global. Un sistema que bajo el disfraz de unidad y paz buscará someter a toda la humanidad bajo una sola voz. Y hoy estamos viendo los primeros pasos de ese acuerdo. Lo que Trump ha propuesto no es solo para su nación. Es una propuesta que ya está siendo aplaudida en foros internacionales. Ya hay líderes en otros países que lo citan como ejemplo. Ya hay gobiernos que están comenzando a discutir políticas similares. ¿Puedes verlo? La ola ya se está levantando. Hace poco, en un encuentro entre líderes de América Latina, escuché a uno de ellos decir que es tiempo de que las iglesias se alineen a la agenda nacional, usando como referencia las políticas propuestas en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Ni siquiera han esperado a que esas leyes se aprueben por completo allá, y ya están buscando implementarlas en otras naciones. Esto no es casualidad. Es una estrategia global que se mueve con rapidez. Y el pueblo de Dios, si no se mantiene vigilante, será arrastrado por esta corriente sin siquiera notarlo. Por eso Jesús advirtió en Lucas 21:34-36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. El día se acerca, y mientras muchos están distraídos con las noticias, con las tendencias, con los debates políticos, el enemigo avanza en silencio, extendiendo sus redes sobre las naciones. Este no es un mensaje de miedo, es un llamado a despertar, un llamado a entender que lo que comenzó en América es solo el inicio de un movimiento que busca envolver a todo el mundo en una falsa unidad, en una falsa paz, en una falsa iglesia que no tiene poder, que no tiene verdad, que no tiene al Espíritu Santo. Hoy es América, mañana será tu nación, y la única manera de resistir es permanecer firme en la palabra, no en los discursos políticos, no en las alianzas humanas, no en los acuerdos religiosos. Solo la verdad de Cristo nos hará libres. Solo la verdadera iglesia, la que no se vende, la que no se calla, podrá permanecer en pie cuando las naciones comiencen a caer en este engaño global. En la siguiente sección te revelaré cómo el lenguaje de paz y unidad que hoy aplauden las multitudes es en realidad una trampa disfrazada, porque cada palabra que suena bien a los oídos naturales esconde un veneno espiritual que muchos no están discerniendo. Y tú necesitas estar preparado antes de que sea demasiado tarde. Uno de los mayores errores que puede cometer el pueblo de Dios es creer que todo lo que suena bien viene de Dios. No todo lo que brilla es luz, no toda declaración de paz es verdadera, y no toda invitación a la unidad es parte del plan divino. Este es el engaño más sutil y más peligroso que se está extendiendo hoy. Las palabras de Trump fueron diseñadas para seducir a los oídos de quienes anhelan ver estabilidad en sus naciones. Palabras que hablan de unidad, orden, seguridad, una sola fe por el bien de todos. ¿Quién podría oponerse a algo que suena tan noble? Pero lo que pocos entienden es que este tipo de lenguaje ha sido usado una y otra vez en la historia para abrir la puerta al control, a la censura y a la persecución. Recuerda lo que hizo Faraón en Egipto. Cuando Moisés pidió que dejara ir al pueblo de Israel para adorar a Dios, Faraón ofreció un acuerdo. Está bien, adórenlo, pero no vayan muy lejos. Éxodo 8:28. En otras palabras, podían adorar siempre y cuando se mantuvieran bajo su control. No se les prohibió adorar, solo se les puso un límite. Eso mismo está pasando hoy. No se está cerrando la iglesia abiertamente. No se está prohibiendo predicar todavía. Lo que se está haciendo es disfrazar el control con un lenguaje de paz y unidad, como hizo Faraón. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Discursos que parecen justos, propuestas que suenan necesarias, alianzas que prometen proteger la fe, pero que en el fondo están diseñadas para someter el mensaje del evangelio al control del sistema. Uno de los términos que más se repiten en estas políticas es el bien común. Las iglesias deben alinearse, dicen, por el bien común. Deben ajustar sus mensajes por el bien común. Deben someterse a la vigilancia por el bien común. Pero déjame preguntarte, ¿qué define ese bien común? ¿Quién decide qué es bueno para todos? La Biblia ya nos dio la respuesta. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece correcto ante los ojos humanos es realmente correcto ante los ojos de Dios. Lo que el mundo celebra como una gran victoria para la paz espiritual, el cielo lo observa como el principio de un engaño masivo. Y la trampa está en las palabras que la mayoría no está cuestionando. ¿Recuerdas cuando en Génesis 11 los hombres se pusieron de acuerdo para construir la Torre de Babel? Su propósito era unirse, ser uno solo, llegar hasta el cielo. Parecía un proyecto grandioso, pero Dios mismo descendió y dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. Y entonces confundió sus lenguas y detuvo su plan. ¿Sabes por qué Dios detuvo esa unidad? Porque no era una unidad nacida del espíritu, sino de la autosuficiencia humana, del orgullo de querer alcanzar lo divino sin Dios. Eso es lo que está pasando hoy. La unidad de las fees que Trump y otros están promoviendo no nace de un avivamiento genuino del Espíritu Santo, sino de acuerdos políticos que buscan controlar la fe para mantener el poder.
Y mientras las multitudes celebran, la iglesia verdadera debe discernir, porque las palabras que parecen buenas están abriendo la puerta a un sistema que pronto exigirá silencio y sumisión a todo aquel que no se alinee. Jesús advirtió que vendrían tiempos en que muchos serían engañados. En Mateo 24:24 dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese engaño ya está aquí. No vendrá con un rostro grotesco o con un discurso de odio. Vendrá envuelto en palabras de paz, en llamados a la unidad, en propuestas de orden y seguridad. Pero al final cobrará un precio: la libertad de predicar la verdad sin censura. El mundo está siendo preparado para aceptar un liderazgo global que unifique religiones, gobiernos y culturas. Y las palabras de Trump son solo un anticipo de lo que está por venir. Una iglesia que se doblegue ante estas palabras perderá su identidad. Pero una iglesia que se mantenga fiel a la palabra será preservada y sostenida por el Espíritu Santo, aunque el mundo entero se vuelva en su contra. Por eso te llamo hoy a estar alerta, a no dejarte seducir por palabras que suenan correctas, pero que no nacen del corazón de Dios. Examina todo a la luz de la Escritura, pide discernimiento, clama por sabiduría, porque las señales ya están frente a nosotros, y el tiempo de decidir de qué lado estaremos se acerca más rápido de lo que muchos imaginan. En la siguiente parte vamos a entrar en un tema más urgente: cómo el aceleramiento del plan de Trump, junto con su frágil salud, podría estar llevando su mandato a un desenlace mucho más cercano de lo que el mundo espera. Y las consecuencias, si el pueblo de Dios no despierta, podrían ser devastadoras. Hay algo que no podemos ignorar. Desde que Trump volvió a la escena política con sus nuevas declaraciones, todo parece ir más rápido. Sus movimientos son más agresivos, sus discursos más cortantes, sus propuestas más extremas. Lo que antes parecía una estrategia a largo plazo, ahora se siente como una carrera contra el tiempo. Y la pregunta que muchos no se atreven a hacer es: ¿por qué tanta prisa? Cuando un líder comienza a tomar decisiones apresuradas, cuando empieza a empujar reformas que antes habría negociado lentamente, es porque sabe que su ventana de oportunidad se está cerrando. Y si conectamos esto con lo que él mismo confesó sobre su salud y la de su equipo más cercano, podemos ver claramente que el reloj ya está corriendo más rápido de lo que parece. La Biblia nos muestra este principio en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempos que se aceleran no por decisión humana, sino porque el cielo ha determinado que un ciclo está a punto de cerrarse. Trump no lo dijo directamente, pero su lenguaje corporal, su tono, sus pausas incómodas al hablar de su salud, revelan que algo le está presionando. Algo que lo ha hecho mover sus fichas con mayor rapidez. Y lo más peligroso es que, en esa prisa, está arrastrando a miles que no están discerniendo el verdadero riesgo. Recuerda lo que ocurrió con Saúl, el primer rey de Israel. En el primer libro de Samuel 13, el pueblo estaba bajo presión, los enemigos se acercaban, y Saúl, en vez de esperar el tiempo correcto que Dios había establecido a través del profeta Samuel, se adelantó. Quiso ofrecer el sacrificio antes de tiempo. Quiso forzar el plan de Dios y por esa prisa perdió el reino. Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto. Pensó que, al adelantarse, estaba asegurando la victoria, pero en realidad estaba desobedeciendo, porque la prisa humana nunca sustituye la obediencia al tiempo de Dios. Hoy veo ese mismo espíritu operando en Trump. Un líder que sabe que sus días políticos podrían estar contados, que su salud es una sombra que no puede ignorar, y que por esa razón está intentando sellar su legado lo más rápido posible. Pero déjame advertirte algo: los movimientos apresurados casi siempre dejan daños colaterales, y en este caso, los más afectados serán los que han confiado ciegamente en su liderazgo. La Biblia dice en Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús habló de tiempos acelerados, de días que se acortan. Y aunque esto apunta al contexto del fin de los tiempos, también nos deja una clave. Cuando los días se acortan, las decisiones se vuelven más peligrosas. Trump está corriendo para unificar las religiones, está corriendo para establecer alianzas con Roma, está corriendo para imponer vigilancia sobre las iglesias.
Pero en medio de esa carrera, su cuerpo está mostrando señales de desgaste y su equipo también. El enemigo sabe que el tiempo es corto, por eso está apurando sus planes. Por eso está usando a líderes que, aunque se presentan como defensores de la fe, están jugando un papel en el avance del engaño global. Y mientras el mundo observa los titulares, mientras las redes sociales se llenan de opiniones, el cielo está en silencio, esperando que la iglesia despierte y entienda el momento que estamos viviendo. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No es en la prisa donde Dios se mueve, es en la obediencia paciente, es en el discernimiento, es en la dependencia total del Espíritu Santo. Por eso hoy te llamo a no dejarte llevar por la urgencia que el sistema está promoviendo, porque esa urgencia no viene del cielo, viene de un espíritu que sabe que su tiempo se está acabando. La verdadera iglesia no corre al ritmo del mundo, corre al ritmo del espíritu. Y mientras Trump acelera su agenda, tú y yo debemos acelerar nuestra búsqueda de Dios. No para caer en el miedo, sino para estar firmes, para estar preparados, para no ser arrastrados por la prisa del sistema. La Escritura nos recuerda en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene, y mientras el mundo corre desesperado detrás de sus propios planes, el remanente debe correr hacia la presencia de Dios. En la siguiente sección te mostraré cómo los reyes más poderosos de la historia cayeron de manera repentina, justo cuando pensaban que lo tenían todo bajo control. Porque la soberbia siempre precede a la caída, y Trump, aunque muchos no quieran verlo, ya está caminando por ese mismo camino. Trump se ha presentado al mundo como el único capaz de restaurar el orden, de proteger la fe, de llevar a su nación a una posición de poder que, según él, nadie más puede lograr. Pero en cada declaración, en cada alianza, en cada paso acelerado que da, se puede ver la misma actitud que destruyó a reyes más grandes que él. El rey Nabucodonosor es un ejemplo perfecto. En Daniel 4:30, mientras caminaba en su palacio, se jactaba diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese mismo instante, una voz del cielo lo interrumpió y le quitó el reino. Su caída fue tan repentina que nadie lo esperaba. Pasó de ser el hombre más poderoso del mundo a vivir como un animal en el campo hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. La soberbia siempre engaña al que la abraza. Le hace creer que es intocable. Le hace pensar que sus planes son invencibles. Le hace olvidar que Dios sigue teniendo la última palabra. Trump ha construido una imagen de fuerza y control, pero detrás de esa imagen hay un hombre que ya mostró su debilidad, un líder que reconoció públicamente que su salud y la de su equipo están en crisis. Y si la historia se repite, como la Biblia nos muestra una y otra vez, la caída podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Proverbios 16:18 lo dice sin rodeos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No son los enemigos externos los que destruyen a un líder. Es su propio corazón cuando se enaltece, cuando se convence de que está por encima de todos, incluso de Dios. Recuerda a Herodes en Hechos 12. El pueblo gritaba: voz de Dios y no de hombre. Hechos 12:22. Y porque no dio la gloria a Dios, fue herido por un ángel y murió comido de gusanos. La soberbia lo destruyó en un instante. La Biblia está llena de estos ejemplos no para que los admiremos, sino para que aprendamos a discernir los tiempos en que vivimos. Y hoy el espíritu de la soberbia está operando con fuerza en los gobiernos, en los sistemas, y sí, también en quienes se presentan como defensores de la fe, pero no se someten al señorío de Cristo. Lo más peligroso es que la caída del líder casi siempre arrastra a los que confiaron ciegamente en él. Cuando Nabucodonosor cayó, su reino fue sacudido. Cuando Herodes murió, su pueblo quedó confundido. Y si Trump cae repentinamente, las multitudes que hoy lo aplauden quedarán vulnerables al siguiente líder que el sistema les presente. Porque el enemigo siempre tiene un plan de reemplazo, siempre tiene una figura lista para tomar el lugar de los que caen. Y si el pueblo de Dios no está discerniendo, será seducido una y otra vez por rostros diferentes, pero con el mismo espíritu de engaño. Por eso, hoy te llamo a levantar tu mirada más allá de los nombres,
más allá de los rostros, más allá de los discursos. Porque nuestra esperanza no está en un hombre, no está en un gobierno, no está en un sistema. Nuestra esperanza está en Cristo, el Rey que nunca será destronado. Isaías 40, 23 a 24 dice: Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así es como Dios trata con los soberbios. En un instante los desarraiga, los quita de escena, y el mundo sigue su curso. Lo que hoy parece una pausa en el plan de Trump podría ser el preludio de un cambio drástico. Y la verdadera iglesia no puede ser sorprendida. Debe estar firme, esperando que los demás actúen como nosotros deseamos. Esperabas comprensión, respeto, gratitud, pero no lo recibiste. Y en vez de entregar tu frustración a los pies de la cruz, decidiste luchar contra la realidad. Allí nace el conflicto. Debemos empezar a ver la ira no como algo inevitable, sino como una respuesta moldeada por nuestras heridas y anhelos no resueltos. Cuando alguien te interrumpe, no te reconoce o comete un error, ¿realmente es tan grave o solo está reaccionando a una expectativa herida? A menudo esperamos justicia o atención, y cuando no llegan, el yo herido toma el control, encendiendo la ira como defensa. Pero esa defensa es vana, no soluciona, solo desgasta, y lo peor, te roba la visión espiritual, porque la ira nubla la mente, distorsiona las palabras y te lleva a coactuar fuera del espíritu. ¿Cuántas veces después de estallar te sentiste avergonzado por lo que dijiste? ¿Cuántas veces has tenido que orar por restauración porque no supiste detenerte a tiempo? Por eso, la clave está en la pausa guiada por el Espíritu. Cuando sientas la ira elevarse como una ola, no la reprimas, pero tampoco la dejes gobernar. Observa, pregúntate, ¿qué esperaba que no sucedió? A veces, solo al hacer esa pregunta, te das cuenta de que no era el otro, sino tu yo herido el que reaccionaba. Y ahí, querido amigo, es donde puedes recuperar el dominio propio, ese fruto precioso del Espíritu. Gálatas 5. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dejar que Cristo gobierne tu interior. Si haces esto cada día, aunque sea unos segundos, estarás renovando tu mente y aprendiendo a vivir guiado por la sabiduría de lo alto. No se trata de negar lo que sientes, sino de presentarlo ante Dios, de desactivar la bomba antes de que estalle. Alguien dice algo que te hiere, respira, no respondas con impulso. Pregunta si lo que esperabas era justo o solo un reflejo de tu guión interno, porque muchas veces lo que más nos hiere no es lo que nos dicen, sino lo que nosotros asumimos que debían decir o hacer. Como dice la palabra en Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No puedes evitar que otros actúen con imprudencia, pero sí puedes decidir no permitir que eso te robe la paz que Dios te dio. El verdadero control está en tu fe, en tu respuesta, en tu corazón sometido a Cristo. Cuando entiendes que la ira no nace de los hechos, sino de tus expectativas, comienzas a ver las cosas con los ojos del Espíritu. Esa distancia entre tú y la ofensa es el lugar donde Dios puede hablar, consolar y guiar. Tal vez la situación no cambie, pero tú ya no eres prisionero de ella. Con el tiempo, esa obediencia se convierte en hábito y ese hábito en testimonio. Y tu vida será reflejo de aquel que, siendo ofendido, no respondió con ira, sino que encomendó su causa al Padre. Ya no necesitas levantar la voz para sentirte firme, ni reaccionar con dureza para demostrar que tienes razón. Porque cuando Cristo reina en tu corazón, aprendes que la verdadera fortaleza se manifiesta cuando eliges la mansedumbre. La palabra lo dice con claridad en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa paz que ahora habita en ti
no se negocia, no depende de las decisiones de otros, sino de tu decisión diaria de caminar guiado por el Espíritu. Así que cada vez que algo hiera tu corazón, vuelve a la raíz. Pregúntate, ¿qué estaba esperando? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Vale la pena perder la comunión con Dios por esto? Si la respuesta es no, suelta. No cargues lo que no fuiste llamado a cargar. Deja que otros actúen como quieran, mientras tú decides actuar como hijo de Dios, como alguien que ha sido transformado desde adentro. No eres frágil ante la tormenta, porque tu ancla está en aquel que calma los mares. Tu paz no se busca afuera, se cultiva en la presencia de Dios. Número 2. El valor del silencio para vencer la ira. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando sientes que la injusticia quema por dentro y tu carne quiere responder, lo más fácil es ceder al impulso, devolver el golpe, defender tu orgullo. Pero, ¿y si te dijera que el acto más poderoso no es responder, sino guardar silencio? La ira necesita leña para arder, y muchas veces esa leña son nuestras palabras impensadas. ¿Cuántas veces un hogar se ha roto no por el conflicto inicial, sino por lo que se dijo durante la discusión? Lo que no se dice no se puede usar en tu contra, y lo que se dice fuera del amor deja cicatrices. El silencio, cuando nace de la sabiduría que viene de lo alto, tiene una fuerza que ninguna reacción puede igualar. No es debilidad, es dominio propio, no es evasión, es obediencia. Recordemos a nuestro Señor Jesús. Cuando fue acusado injustamente, no abrió su boca. Como dice Isaías 53:7, fue oprimido y afligido y no abrió su boca. No porque no pudiera hablar, sino porque su silencio fue testimonio de su entrega al Padre. No necesitas seguir el juego del enemigo. Cuando guardas silencio, abres un espacio para escuchar lo que hay dentro de ti. Allí, el Espíritu puede mostrarte si lo que sientes es orgullo, herida o temor. Pero si hablas al instante, te estás rindiendo al impulso. Estás reaccionando, no eligiendo. Y Dios te ha llamado a ser libre, no esclavo de tus emociones. La verdadera madurez se muestra en esos segundos donde podrías explotar, pero eliges respirar y callar. En ese momento no estás perdiendo, estás venciendo, porque el silencio te da perspectiva, te permite ver más allá de la ofensa, te permite actuar con dignidad, no con impulso. Y esa es la victoria que agrada a Dios. David, perseguido por Saúl, pudo vengarse muchas veces, pero eligió esperar en Dios. Su silencio no fue cobardía, fue fe. Así que cuando la ira toque a tu puerta, respira, calla y deja que Dios hable primero. Recuerda que cada palabra tuya tiene poder para construir o destruir. Con la práctica, ese silencio se vuelve un hábito santo. Y un día, cuando alguien te provoque, ya no sentirás la necesidad de responder. Ya no buscarás ganar la discusión, porque habrás entendido que el verdadero triunfo no es tener la última palabra, sino mantener el corazón en paz. Y sí, al principio será difícil. Tu carne querrá hablar, justificar, corregir, pero el Espíritu te enseñará que en ese momento guardar silencio es proteger tu alma y glorificar a Dios. Así que la próxima vez que el fuego quiera salir por tu boca, respira, guarda silencio y espera en el Señor. Porque en ese momento estás eligiendo no ser esclavo de tus emociones, sino caminar como verdadero hijo del Altísimo. Número 3. Aprender a sonreír en medio de la prueba y no dejar que los problemas gobiernen tu alma. A veces, lo que necesitas no es una fórmula compleja ni una disciplina elaborada. A veces, basta con una risa sincera. Sí, una sonrisa nacida del corazón puede cambiar completamente la atmósfera que te rodea. ¿Alguna vez estuviste a punto de decir algo de lo que después te arrepentirías y de pronto te diste cuenta de lo absurda que era la situación? Esa risa
no es debilidad, es sabiduría. Es el alma que recuerda que Dios tiene el control y que tu fuerza no proviene de tus circunstancias, sino de aquel que te sostiene. Muchos viven atrapados en la seriedad de sus problemas. Todo parece urgente, todo parece una batalla final. Pero cuando damos un paso atrás y recordamos que esta vida es pasajera, que los tropiezos no definen nuestro destino y que nuestro gozo no depende de lo externo, algo cambia. Dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y comienzas a vivir con ligereza, con la confianza de un hijo que sabe que su Padre Celestial no lo abandona. Esa ligereza, esa capacidad de sonreír, aun cuando todo parece ir mal, es una señal de madurez espiritual. Porque la alegría que viene de Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está con nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La ciencia moderna puede hablar de endorfinas, del cortisol, del sistema nervioso, pero el creyente sabe que el gozo del Señor es su fortaleza, como lo declara Nehemías 8:10. La risa sana, aligera la carga, abre puertas y muchas veces apaga fuegos que podrían habernos consumido. No se trata de burlarte de otros, ni de hacerte el fuerte ignorando el dolor. Se trata de reconocer que no todo merece tus lágrimas, que muchas veces el enemigo quiere que caigas en desesperación por cosas que, desde la mirada de la eternidad, son pequeñas. Puedes reírte de tus errores, de tus fallas, de esas situaciones que antes te habrían hecho perder el control, porque ahora entiendes que la victoria ya fue ganada en la cruz. Cada vez que eliges reír en lugar de estallar en ira, estás entrenando tu alma para responder desde la gracia. Estás eligiendo ser libre. Estás recordando que no eres esclavo de tus emociones, sino templo del Espíritu Santo. Con el tiempo, eso se convierte en un testimonio. La gente comenzará a notar que ya no reaccionas igual, que hay una serenidad en ti que no depende del clima, ni del trato ajeno, ni del resultado. Hay un brillo en tus ojos que nace de saber en quién has creído. Y sí, puede que la situación no cambie, pero tú ya no eres el mismo, porque el que puede reírse en medio de la tormenta ha aprendido a ver con ojos del cielo. Ha decidido no quedarse atrapado en el drama, sino elevarse por encima con una sonrisa de fe. No necesitas citar a sabios del mundo para entender esto. Basta con mirar a Jesús. En medio de la cruz oró por sus verdugos. No hubo burla ni desprecio, pero sí una entrega que venció al odio con amor. Si Él pudo perdonar desde el madero, ¿cómo no vamos nosotros a poder sonreír ante una crítica, una caída, un malentendido? La risa, bien guiada, es una afirmación poderosa. Nada me robará el gozo que el Señor me ha dado. Así que la próxima vez que la vida intente apagar tu luz, recuerda esto. Respira, levanta la mirada y sonríe. Porque cada vez que eliges la alegría en medio de la prueba, estás declarando que el enemigo no tiene la última palabra, que tu Dios reina y que tu corazón le pertenece solo a Él. Número 4. Piensa en la victoria eterna, no en la batalla del momento. Hay ocasiones en la vida en las que puedes tener la razón, pero perder algo infinitamente más valioso, el amor, la comunión, la paz. Puedes demostrar que tu argumento era el correcto, que tus palabras tenían fundamento, que tú sabías lo que decías. Pero si para lograrlo sembraste rencor, heriste el corazón de alguien o rompiste un lazo que Dios te había dado, ¿puede eso llamarse victoria? No. Porque la verdadera victoria, la que cuenta delante del Señor, es la que edifica, no la que destruye. Como dice la Escritura en Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La mayoría de las discusiones que nos quitan la paz no necesitan vencedores.
necesitan corazones dispuestos a comprender. Y cuando dejamos que el ego nos controle, podemos terminar perdiendo lo que tardamos años en construir. Una relación, un testimonio, una confianza que reflejaba a Cristo. Demasiados hermanos viven atrapados en la necesidad de tener siempre la última palabra, de probar que no se equivocan. Pero eso no es señal de madurez, sino una inseguridad disfrazada. Porque cuando tu identidad está firme en Cristo, ya no necesitas ganar cada discusión. Aprendes a callar con dignidad, a ceder por amor, a mirar más allá del momento y pensar en la eternidad. ¿De qué sirve tener razón si terminas solo? ¿Qué valor tiene imponer un punto si hiere el alma del otro? ¿Qué tal si, en lugar de pelear, eliges conservar la paz, cuidar el vínculo y dejar que el Señor defienda tu causa? En Proverbios 17:14 se nos advierte: el comienzo de